Muy buenos días, si se escucha, sí. Tengo el gusto de presentar este foro debate en torno a la reforma educativa. Es muy importante decir que lo que queremos es abrir un espacio de discusión desde la universidad, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de uno de los fenómenos más polémicos que hemos tenido en los últimos años en relación a la educación en México. Esta llamada reforma educativa, y digo llamada reforma educativa porque es un eslogan común decir que un país se salva si hay educación. Esto lo dice la izquierda, lo dice el centro, lo dice la derecha. La educación salva a un país. Pero nunca nos preguntamos qué educación, porque esta es la gran pregunta. ¿Qué tipo de educación necesita este país? Y en este sentido, ¿qué nos ofrece esta llamada reforma educativa? Entonces, este debate, que así lo queremos llamar, debate, en España tienen la costumbre de llamarles tertulias, pues busca romper esta visión acartonada de que nos vengan a dictar conferencias, sino la idea es dialogar con argumentos académicos, cómo estamos viendo este proceso de reforma educativa y su consecuente conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra mirada acerca de esto? Y tiene que ser una mirada desde las ciencias sociales, desde la perspectiva de los que estamos observando a la sociedad. En ese sentido, en primer lugar vamos a hacer una presentación de los tres invitados, quienes nos darán su visión acerca de lo que es la propuesta de la llamada reforma educativa, que tiene dos momentos. Una, la propuesta inicial de 2013, y otra, la reciente propuesta que se ha elaborado y que se ha hecho pública y que aparentemente está en proceso de discusión. Después abriremos un momento donde recogeremos los puntos expuestos y veremos qué tipo de reforma es esta llamada reforma educativa, para al final los ponentes fijen posición respecto a ella. Entonces vamos a iniciar esta mesa con la presentación de nuestros excelentes exponentes que tenemos. El doctor Hugo Casanova Cardiel, que es investigador, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y maestro en Administración Pública por nuestra facultad. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y profesor de la licenciatura y el posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador nacional adscrito al Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Texas, en Austin, a la que estuvo adscrito por un año como investigador visitante, y en la Universidad de Barcelona, en el cual se desempeñó como profesor invitado. Además, ha impartido cursos y conferencias en una treintena de universidades de México y en el extranjero. Sus líneas de investigación son planeación y gobierno de la universidad, historia contemporánea de la UNAM y política educativa en México. Ha publicado 9 libros como autor o coordinador y más de 70 artículos y capítulos. Entre 2007 y 2011 fue miembro del Consejo Universitario de la UNAM y entre 2010 y 2011 fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Le damos la bienvenida al doctor Hugo Casanova Cardiel. Nos acompaña también la maestra Aurora Loyo del Instituto de Investigaciones Sociales, que es licenciada en Sociología por nuestra facultad, maestra por la Universidad de la Sorbona, Francia, y candidata al doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Su
Sus líneas de investigación se enmarcan en la sociología de políticas educativas y el magisterio. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y profesora de nuestra facultad. Quiero decirles que fue mi maestra en algún momento. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Mexicana de Sociología y de la Sociedad Internacional de Educación Comparada. Ha escrito obras en el ámbito social, político y económico como Economía y Políticas en Educación, en colaboración con Jorge Padua, los actores sociales y la educación, los sentidos del cambio en el estudio de investigaciones sociales, estructura y sindicalismo docente en América Latina, y en el libro de Guillermina Tiramonti y Daniel Firmus, Sindicalismo docente y reforma educativa en América Latina. Les presentamos y le damos la bienvenida a la maestra Aurora Loyo. El doctor Carlos Simas, ya lo deben de conocer, él es de casa, es profesor de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de esta facultad, licenciado y maestro de Sociología por la UNAM y doctor en Educación por la Universidad de Stanford. Es articulista en temas educativos del periódico La Jornada y cuenta con diversas publicaciones, entre otras, Estados y Maestros en el siglo XX mexicano, Relaciones y Luchas Políticas. Otro de sus libros más recientes tiene varios libros, son Gitano y Sombra de la Memoria Viva, Biografía de un combatiente del chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y Redentos, Viaje en la memoria de un protagonista, publicado en Buenos Aires, Argentina, El tiempo imposible, una historia de vida, Tierna memoria, la voz de un niño sexual e insurgente, y Rompiendo el silencio, biografía de un insurgente del STLN. Él es profesor de tiempo completo en esta facultad y seguramente ha sido maestro de varios de ustedes. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Simas. Pues vamos a pedirle a la maestra Aurora Loyo que inicie este posicionamiento frente a la reforma educativa. En primer lugar, quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí en mi facultad, que agradezco a la doctora Cuellar y a todos los organizadores de este diálogo por haberme invitado y tener el gusto de estar aquí esta mañana con ustedes. Bueno, en primer lugar quisiera yo decir desde dónde es que yo veo la reforma educativa, desde dónde la analizo. Como ustedes escucharon, ya yo soy socióloga y bueno, soy socióloga 100%. Y mi enfoque sobre estos temas es un enfoque, por tanto, desde la sociología, que pone especial énfasis en el tema de los actores sociales. Esa ha sido una línea que he ido cultivando ya desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo veo la actual reforma educativa? En primer lugar, uno de los asuntos en los que he insistido, por cierto, me quiero hacer propaganda, yo últimamente sobre todo escribo en el Twitter, así que me pueden buscar ahí, y durante todo este tiempo, desde que inició la llamada reforma educativa, uno de los asuntos sobre los que he estado insistiendo es que el equívoco comienza desde llamarle reforma educativa y no, cuando se polemiza y durante todos los conflictos no se distinguen realmente distintos elementos, lo cual hace que muchas veces la discusión sea simplemente están a favor de la reforma educativa o están en contra de la reforma educativa. Puesto que aquí estamos en el ámbito de las ciencias sociales, pues un primer elemento es distinguir lo más elemental, y es que en toda la primera etapa que Arturo Chávez nos señaló por etapas, y eso está muy bien, en esta primera etapa fue una reforma de tipo legislativo. Es decir, lo primero que sucedió fue una reforma, como ustedes saben, al artículo 3º constitucional, una nueva ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente, una nueva ley también que es la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y digamos, sobre todo y obviamente por la jerarquía que tiene el cambio en el artículo 3º constitucional. No sé si tenga mucho caso, estoy segura que todos ustedes conocen los cambios que hubo, digamos, y en qué consisten todas estas leyes y demás, pero lo que a mí me gustaría señalar es que es imposible analizarlo y entenderlo, sino como científicos sociales, si no tratamos de hacer al menos un primer ejercicio de distinguir entre lo que son
saben, siempre viene una especie de introducción, ¿no?, en que se señalan los motivos por los cuales se modifica o bien se crea una nueva ley. Y luego, por otra parte, está, digamos, lo que serían lo que podemos llamar objetivos implícitos, que están, digamos, que son los que también como científicos sociales tenemos que ver. Y el otro aspecto muy importante es el contexto en el que esto se da. Ese contexto, como ustedes saben, porque todos aquí que están estudiando, cultivan las ciencias sociales, no es algo que esté externo, sino el contexto lo tenemos que tomar como parte del análisis. Y en ese sentido me parece que uno de los elementos, rápidamente voy a señalarlos, cuáles son los elementos, digamos, que estuvieron en ese contexto, porque quiero pasar después rápidamente, y esto será en el segundo segmento, a señalar que desde mi punto de vista esto que es un proceso, digamos, que se ha realizado en este sexenio en el ámbito de la educación, ha sido un proceso que puede ser analizado bajo tres dimensiones distintas: la dimensión política, la dimensión laboral y la dimensión educativa. Por tanto, yo realmente no encuentro, digamos, respeto a las discusiones y demás, pero no encuentro ya en este momento como demasiado importante discutir si fue una reforma de tal tipo, de tal otro. Es decir, es un proceso que lleva consigo tres dimensiones: una dimensión política, que quiere decir distribución de poder, es decir, toda reforma, como ustedes saben, implica distribución de poder. Una parte que es laboral, que es muy evidente, de la que hablaremos después, y obviamente no podemos pensar que se cambie un marco laboral para los principales actores internos del sistema educativo, que son los maestros, sin que eso tenga efectos en lo educativo, ¿sí? Por tanto, es un proceso que tiene estas tres dimensiones. Bueno, una vez dicho esto, me voy a centrar 2 minutos en el contexto. Rápidamente, ustedes también, como observadores de la escena política de nuestro país, han seguido mucho esto y no me voy a detener en detalles. En primer lugar, creo que es imposible entender lo que fue, digamos, de inicio el proyecto comandado por el equipo de Enrique Peña Nieto, si no tomamos en cuenta un periodo previo que al menos sitúo yo, ya indispensable situarlo, digamos, desde el momento en el periodo de Felipe Calderón se establece la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto fue cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación, y se hizo a través de un pacto político entre el gobierno federal, específicamente el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la entonces presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Esther Gordillo. El pacto ya incluía muchos de los elementos que vamos a ver en los documentos, en estos cambios legislativos a los que hemos hecho referencia, y se resumen en un aspecto que es evaluación a los docentes. Esta, digamos, alianza por la calidad de la educación, de hecho, no se cumplió en sus partes medulares, no me puedo detener en eso, pero a pesar de que se firmó, y que firmó tanto la presidenta del CENTE como el Ejecutivo, de hecho, dio lugar a un conjunto de conflictos en los que quien salió perdiendo fue Josefina Vázquez Mota, y quien salió triunfante fue la presidenta del CENTE de Terror. Entonces, esta alianza cuando digo CENTE, para no hacerlo muy largo, me estoy refiriendo a la dirigencia, aunque sabemos bien que un sindicato es mucho más que la dirigencia, pero digo, con fines de comunicación voy a hablar CENTE, ¿sí? Entonces, esta cuestión, digamos, de un CENTE totalmente simbiotizado con la autoridad gubernamental, y una autoridad gubernamental del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Fue considerado también una traición, porque, como ustedes saben, anteriormente el CENTE había sido uno de los bastiones del Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, había habido una ruptura muy fuerte entre la dirigencia del CENTE y el PRI, vista incluso como traición. Cuando llega Enrique Peña Nieto, no llega además cualquier parte del PRI, sino llega una parte del PRI que es especialmente enemiga del Esther Gordillo, o sea, que es realmente una
estado muy fuerte. Ese es un elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta. El otro elemento que hay que considerar y al que se le ha dado muy poca atención ha sido la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, pues Mexicanos Primero es la organización que más, digamos, se ve en todos los medios, etcétera, pero no nada más es Mexicanos Primero, es un conjunto de organizaciones, la sociedad civil, algunas de ellas muy, digamos, bastante diferentes de Mexicanos Primero en cuanto a su concepción. Incluso he de decir que, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de la Educación, que era muy, muy distinto de Mexicanos Primero, en un principio empezó a participar en ese proceso que básicamente, obviamente a lo largo del tiempo se fueron diferenciando las posiciones, pero que el punto central era una crítica muy fuerte a lo que se llama una simbiosis entre las autoridades gubernamentales y el sindicato, pensando que este era, digamos, sosteniendo la tesis de que esta era, digamos, la base de lo que estaba explicando la baja en la calidad educativa. Entonces, Mexicanos Primero, que obviamente por los recursos enormes que tiene desde el punto de vista de medios económicos y demás, fue la que, digamos, de alguna forma hegemonizó el proceso, lanza un documental que se llama De Panzazo, que no sé si algunos lo vieron, pero digamos el argumento central es el que ya dije, es decir, para la educación los maestros son centrales y los maestros están mal preparados, por ende, de alguna forma son los culpables de la mala educación, pero también se centraron mucho el tema, también, y hay que reconocerlo, en el sentido de que la autoridad no era neutral en ese aspecto, sino que la autoridad también tenía una responsabilidad que no había cumplido, y se señalaba en ese documental como un elemento muy importante que ni siquiera se sabía cuántos maestros había, ¿no? Entonces, digamos, cuando ya están los candidatos para la presidencia de la República, hay un evento que a mí me parece interesante, que es la Cumbre Ciudadana. Bueno, se llamaba más largo, pero es Cumbre Ciudadana para no sé cuánto, que por cierto la UNAM, la UNAM apoyó y en la que participaron, el tema no era nada más educación, eran los grandes temas nacionales, por decirlo así. Y en el tema educativo surge un tema que va a ser muy importante y del cual hablaré en la segunda etapa, que es la rectoría, digamos, la idea de que el Estado debe de recuperar la rectoría del Estado. El Estado debe de recuperar la rectoría en la educación, que ese va a ser un punto muy importante. Entonces, estos antecedentes, digamos, a los que me he referido, son indispensables para entender el rumbo que tomó esta primera etapa, y desde luego el Pacto por México, ¿no? Que como ustedes saben, son las reformas, la educativa y las otras solamente se pudieron realizar, digamos, como demandaban en el caso de la educativa, por ejemplo, una reforma constitucional requiere un gran consenso en el Congreso. Entonces solamente se pudieron hacer a través de un pacto por México firmado por los tres principales partidos políticos. Ese es un tema en el que realmente no me voy a meter, pero que, digamos, es necesario tomar en cuenta. Hasta aquí terminó la primera etapa de mi exposición. Gracias. Muchas gracias a la maestra Aurora Loyo. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Hugo Casanova. En primer lugar, agradecer la convocatoria y reconocer la iniciativa de las autoridades de la facultad para promover este diálogo. Casi era extraño que la facultad no estuviera hablando más de la educación. ¿Por qué razón? Yo me preguntaría en primer lugar, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar la educación? Yo les contestaría de una manera muy sencilla. Prácticamente uno de cada tres mexicanos
está relacionado de manera directa con la educación. Alrededor de 40 millones de personas estamos involucrados en todo esto. 35 millones como estudiantes en todos los niveles y unos 5 millones en términos gruesos de profesores, de trabajadores, de actores que estamos relacionados de manera directa. Y el resto de los más de 120 millones de mexicanos están relacionados de manera indirecta, de una o de otra manera. El tema, pues, es de la máxima competencia de los universitarios. Adelanto ahora una idea con la que iba a cerrar, pero que no resisto, y que es referida a Derrida. Y Derrida tiene un librito editado por Trota. Perdón por empezar por el marco teórico y por la bibliografía, eso me enseñaron mis maestros aquí en la facultad. Pero dice Derrida que los universitarios no solamente tenemos el derecho a cuestionar locos, dice, los universitarios tenemos la obligación de hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, esto ya vale. Nadie lo va a hacer. Bueno, lo van a hacer otros y van a correr serios riesgos, van a tener serias dificultades. Quienes tenemos mejores pertrechos para cuestionar la realidad social, para entrar al análisis, para preguntarnos qué es lo que está pasando, somos nosotros. Cuando digo nosotros, ustedes y nosotros estamos ya un poco ligeramente mayores que ustedes, pero tenemos ese encargo social, ese privilegio social y ese encargo social. Ya la profesora Aurora Loyo, distinguida, querida colega, y me faltó el agradecimiento y el gusto de estar con Carlos, por supuesto con Arturo, con Aurora. Ya la profesora Aurora Loyo nos introdujo a la temática general, trazó una serie de dimensiones, cosa que me preocupó mucho porque yo iba a hablar de las dimensiones. Gracias, Aurora, esa posibilidad, pero haré otro ensayo. Yo les diría una cosa, esta propuesta gubernamental se llama de manera libre como se les ocurrió a nuestros gobernantes. Se llama reforma educativa cuando no es una reforma educativa. Alude a las políticas públicas y alude a la gobernanza cuando, y esto me da mucho gusto contárselos aquí, porque cuando lo cuento en otras facultades piensan que es una discusión bizantina. Y yo aquí les quiero recordar que la construcción de políticas públicas implica la participación de la sociedad. En las políticas públicas el gobierno es un actor más. El actor central es la ciudadanía, son los actores sociales en un sentido amplio. Esos que han sido ignorados. Y yo les diría de manera contundente, en México difícilmente podríamos hablar de políticas públicas. Hay cursos, ¿no? Hay hasta maestrías y doctorados de políticas públicas, de algo que no existe en este país. ¿Qué sí tenemos? Políticas gubernamentales. Y a mí me parece que desde el ámbito de la ciencia política, de la administración pública, de la sociología, de las relaciones internacionales y de la comunicación, y hoy de la antropología, tendríamos que ser tremendamente pulcros en el uso de los conceptos. Aquí la educación no se ha hecho con base en un esquema de políticas públicas. Y eso no es un problema conceptual, ese es un problema de operación y de gobierno o de gobernabilidad. Aquí ha habido una falta de seriedad en el grupo de sujetos que llegó al gobierno. De tal suerte que me permitiría plantearles que la política educativa de este gobierno pasará a la historia de la educación pública en México como uno de los episodios más lamentables que hemos tenido. Difícilmente, y vaya que hemos tenido intentos importantes en más de 95 años de historia del sistema educativo nacional, desde la creación de la SEP en 1921,
difícilmente encontramos 4 años consecutivos de desatinos, de vacilaciones, de equivocaciones, de improvisaciones, de hacer las cosas sobre las rodillas. La última, no me referiría a Trump, por supuesto, porque no es el tema, es la última equivocación, pero la última equivocación en materia educativa fue la publicación del modelo educativo y del proyecto curricular. Una tragedia el modelo educativo. Si da tiempo, al final hablaremos un par de cosas de él. Pero lo que les quiero decir es que ha habido una serie de desatinos que sí, sin duda, para los estudiosos de la cosa pública, de la gestión pública, encontrarán una enorme consistencia en las acciones del gobierno federal. Se han equivocado desde el 1 de diciembre del 2012, en que llegó este presidente y tomó posesión, al día siguiente en la firma del pacto al cual ha aludido la maestra Loyo, y que fue, digamos, el banderazo de salida de una propuesta educativa que fue progresivamente confundiendo a la sociedad y que lejos de lograr el eje que señalaba el Pacto por México, el eje de lograr un México con educación de calidad, generó un conflicto sin precedentes en la educación nacional. Tenemos muchas evidencias para soportar esto que estoy comentando. La reforma fue planteada a partir de un mal diagnóstico que depositó en los maestros y maestras el origen de todos los males. Primera idea. Segunda, la reforma estuvo fundada en una visión mercantilista y ajena al ideario social de los gobiernos de la posrevolución, por ponerlo de alguna manera. La reforma fue diseñada e implantada sin la participación de los actores de la educación y de la ciudadanía. O sea, no solamente no nos consideró a nosotros, sino no consideró al colectivo de maestros sobre el cual se iba a implantar esa reforma. Y número 4, tuvo serios problemas de concepción y diseño, y no solamente de ejecución, porque hay quien dice, bueno, es que no se ha hecho como estaba planeada. No, estaba mal planteada, o sea, desde el principio tenía dificultades e insuficiencias en términos de cómo había sido concebido. Hoy estamos muy cerca del inicio del tercer tramo del sexenio, y en esto la mesa es muy afortunada cuando nos plantea cómo empezó en 2012-13 y dónde estamos ahora. Si fuéramos una tiendita, estaríamos más o menos en la hora, iba a decir un Oxxo, pero hacerle publicidad al Oxxo, una tiendita, una miscelánea, estaríamos en el momento de comenzar a bajar la cortina, o de ir enfriando el escenario. Y aquí siguen habiendo iniciativas como la del modelo educativo. Hay que recordar que en este momento, el grupo en el poder definió a la educación como el eje de su proyecto. No estamos hablando de una política accesoria, estamos hablando de la política que el gobierno nacional definió como el punto central del nuevo sexenio. Y lo que podemos ver es cómo esa política fundamental hizo agua de una manera muy importante. La educación fue tratada como el lugar de ensayo para los criterios de calidad, evaluación y eficiencia que se promovieron desde la mirada tecnocrática del gobierno. Se dice a diversos autores, estoy por cerrar, señor moderador, algunos analistas han diseñado que es la primera reforma educativa que se diseña desde la Secretaría de Hacienda, desde el ámbito de las finanzas. El
secretario de Educación no trabaja. Y ahí entraríamos, cosa que trataré de compartir con ustedes en la segunda parte, en esta dimensión política que es tremendamente compleja. Yo he pensado en 5 dimensiones: la política, la legislativa, la judicial, la mediática y la pedagógica. Y son 5 dimensiones que tienen propósitos analíticos. Ustedes saben que la vida, la realidad social, no viene dividida en dimensiones, viene de manera brutal y contundente. Los cientistas sociales cometemos ese abuso de partirla y de analizarla. Pero tenemos muy claro que lo político está pegado a lo legislativo, o sea, el legislativo es una manifestación de lo político, lo judicial, por supuesto, y lo mediático y lo pedagógico. Estas dimensiones han tenido una operatividad a lo largo de estos 4 años y son a través de las cuales se ha venido imponiendo esta idea, esta suma de medidas que se llaman reformas, que las características como las políticas gubernamentales en materia educativa para no adjetivarlas más. Cierro esta parte aludiendo a un tema importante, cómo esta política gubernamental se ha generado bajo un esquema autoritario y tremendamente arcaico. Cuando aquí hablamos de gobernanza, de gobernabilidad, de políticas públicas, el gobierno opera con base en prácticas del siglo XIX o del siglo XX, con un esquema autoritario que no considera lógico para la confección de las grandes decisiones. Y el problema es de tampoco considerar a los maestros. Y hago una serie de preguntas con las que termino. ¿En qué momento la política se ha convertido en México antes que en una praxis dialógica, en el diálogo, en una praxis autoritaria y amenazante? ¿Qué escuela de ciencia política suponen ustedes que enseñan que no hay que hacerle caso a los ciudadanos? O sea, ustedes piensan que cuando fue Nuño a Inglaterra le enseñaron, no les hagas caso, tú toma tus decisiones y no los peles. No, creo que no. O cuando fueron otros gobernantes a los Estados Unidos les dijeron, la ciudadanía es un estorbo. Creo que no. O en la UNAM, varios han pasado por aquí. ¿Qué maestro aquí dice, no hagas caso a la ciudadanía o a los actores sociales? Tú plantéate las leyes que quieras, mueve la reforma, mueve la educación, llámale reforma, que no pasa nada. Hay un mundo que está transcurriendo de manera muy atrabancada, muy equivocada. Y por eso ha sido muy fácil y por eso, de alguna manera, este debate difícilmente lo podrá hacer. Ya encontraremos la manera de discutir algo, ¿no? Pero el punto es que hace un minuto hablábamos y estábamos muy de acuerdo en una serie de planteamientos. Muchas gracias, perdón por este debate. Muchas gracias al doctor Educativa, no solo pedir la capacidad. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Carlos Inácio. Buenos días a todos, a todas. Yo también me uno al reconocimiento que hicieron mis colegas a la facultad por abrir estos espacios. No puede ser que el país se nos caiga a pedazos y nosotros estemos discutiendo solamente a Popper, a Bourdieu, sin voltear a ver la realidad y sin que las teorías que estudiamos aquí hagan sentido y intenten explicar lo que nos pasa afuera. Sería más que cobarde. Sería, como decía Hugo, renunciar a una responsabilidad y una obligación que tenemos como mandato de ley incluso. Yo, gracias a las 2 intervenciones anteriores, voy a poder entrar más directamente en el contenido mismo de lo que plantea esto que se llamó reforma educativa. Y si bien coincido con Aurora en el sentido de que, bueno, ¿qué sentido tiene discutir si se llama educativa o no? Pero sí tiene sentido discutir si es educativa o no, no cómo la llamamos. Y sin lugar a dudas, creo que en este primer bloque estamos discutiendo
discutiendo sobre todo lo que fueron las reformas de 2013. Yo creo que seguramente en el segundo bloque hablaremos del famoso modelo educativo y el proyecto curricular, que lo que van a demostrar simple y sencillamente es la existencia de un fraude llamado reforma educativa. Para mí es una reforma laboral, es lesiva, es regresiva en términos de los derechos laborales, conculca el contrato colectivo de los trabajadores, lo cual es inconstitucional, atenta contra el artículo 123, pero además es inconstitucional porque se aplica de manera retroactiva. El artículo 14 de la Constitución establece explícitamente que no se puede aplicar ninguna ley que atente contra derechos existentes de manera retroactiva. Y todas las modificaciones legales que se le aplican a los profesores se aplican de manera retroactiva por algo muy sencillo. Ya están contratados y fueron contratados con un contrato distinto. Se rompe el contrato unilateralmente y al mismo tiempo se aplican medidas de sanción unilateralmente y retroactivamente. Es decir, es laboral, es inconstitucional, pero es también antipedagógica. Es decir, el que sea una reforma laboral, como bien decían mis colegas, no quiere decir que no tenga efectos nocivos graves, de los cuales hablaremos también adelante, en términos de lo que podemos llamar educación o procesos de aprendizaje. Todo el andamiaje está construido para destruir procesos de aprendizaje y para construir procesos de memoria y de simulación. Eso es lo que producen todas las evaluaciones estandarizadas y todos los procesos externos de evaluación. Y eso lo sabe cualquier pedagogo, y es más, eso nos lo dicen ahora en el documento llamado modelo educativo, que eso es lo que no hay que hacer, pero eso es lo que se acordó en las reformas estructurales del 2013, que además nos dicen son inamovibles, no se pueden discutir, hay que respetar la ley. ¿Y qué hace una sociedad cuando una ley está mal para poderla respetar? Pues la cambia, y entonces respetamos la ley, pero si la ley está mal, lo que hay que hacer es modificar la ley. Es también, como decía Hugo, mercantilista, tiene una orientación en las reformas establecidas, sobre todo en el servicio profesional de carrera, en un discurso que además dicen que es novedoso, que es el pago por méritos, que es un discurso, no solo un discurso, un intento que se hizo en los años 80 en la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Claro, era más o menos como el nuestro, ¿no? Con coquete, y era más actor que presidente. Pero resulta que era una propuesta de empresas que hicieron esta propuesta de pago por mérito. Tú pagas de acuerdo a resultados y eso va a estimular la productividad. Las mismas empresas que hicieron la propuesta se desdijeron y dijeron solo funciona para aquellos casos en los que se trate de venta directa del producto. Es decir, te doy 10 cacerolas, velas a vender y te pago de acuerdo a las que vendas. De ahí en fuera, para todo proceso que signifique algún nivel de colaboración, fue abandonado, porque simple y sencillamente rompe la colaboración. En el caso de la escuela, destruye la colegialidad. Esta palabra que les encanta, genera una competencia, pero una competencia que no es sana ni útil al interior de las escuelas, ni en los trabajadores, en el caso de estas empresas. Fue intentada meter a Estados Unidos en las escuelas y fue rechazada a mediados de los años 80 por inservible, o dicho, como dirían nuestros liberales, por inútil, irreformable y perniciosa. Es una reforma discriminatoria. En la medida en que se homogeniza y se trata a los iguales como desiguales, solo se profundiza la desigualdad. Les doy solo dos datos. El 55% de nuestras escuelas, 55% de las escuelas primarias no cuentan con los 3 servicios básicos de agua, drenaje y luz. Y el 43% de nuestras escuelas cuenta cuando más con 2 maestros para darle a los 6 grados de primaria. Un porcentaje muy alto cuentan solo con 1, que además tiene un nombre precioso, escuela unitaria. Uno dice, qué bonito, ahí se impulsa la unidad. No, unitaria porque solo tiene un maestro. Y multigrado cuando tiene 2 para atender a los 6. Pero ojo, les estoy diciendo el 43% de las escuelas. Todo el discurso que hemos oído nos hace pensar que sobran maestros. Que además hay un montón de maestros holgazanes que no sirven para nada, y hay un montón de gente que puede ser maestro que ahora va a entrar a ser maestro. Por cierto, con la reforma, sin haber pasado por una educación pedagógica. O sea, ni las normales, ni la UPN,
sino yo quiero ver ahora a los ingenieros químicos dando clase en un preescolar. O sea, pero así está planteado, es decir, no tiene pies ni cabeza. En ese sentido, esta discriminación desconoce diferencias socioeconómicas, pero sobre todo y fundamentalmente diferencias culturales. Y la diferencia cultural no es qué cultura es mejor, son culturas diferentes, idiomas diferentes, formas de entender el mundo diferente. Y en una escuela rural donde hay un maestro unitario que le da clases a 60 chicos de los distintos grados de primaria y además les da clase en celtal porque no hablan español, lo voy a evaluar exactamente igual, porque la evaluación del maestro va a venir de acuerdo a la calificación que obtengan los niños. Esa es la manera de medir el éxito. Además, imagínense, cualquier albañil sabe que si le digo mide la trave es una cosa y si le digo evalúa la trave es otra. Tengo que ver la composición de la trave, tengo que entrar a un elemento cualitativo de la trave. Si le digo mide la trave, pues saca el metro y te dice 20 por 20, así es la trave. Estos han confundido evaluación con medición, con un elemento adicional. No sabemos qué están midiendo, no nos han podido decir hasta este momento qué miden. ¿Y qué miden? Una cosa que llaman calidad. Es más, ¿no han oído por ahí un spot que dice, porque nos merecemos una educación de calidad? ¿De cuál calidad? ¿Mala? ¿De mala calidad? La calidad es algo que compone todas las cosas. Todas las cosas tienen una calidad. Cuando yo digo algo es de calidad, es como no decir absolutamente nada. Tengo que decir qué tipo de calidad. Es decir, es un eufemismo para no decir absolutamente nada, pero sonar en esta lógica del progreso. Ahora sí, vamos, el viejo discurso de la excelencia académica. Sus excelencias académicas, la primera excelencia académica que tuvimos fue un secretario de Educación Pública, que resultó que se presentaba como doctor, el doctor Alzati, y terminó siendo el doctor Falsati porque era apenas bachiller. O como nuestro actual presidente de la República, que ya sabemos cómo obtuvo su tesis de licenciatura. Pero además está basada en un principio que ya lo estaba señalando Hugo, que me parece que es fundamental. Incluso Manuel Gil, experto en evaluación, también colega nuestro aquí en el Instituto de Sociales, en el Colegio de México. Manuel Gil plantea un ejemplo que es muy bueno para entender esta idea de el maestro es culpable de todo. Entonces es cosa de, además, imagínense, evaluar, que no es otra cosa que medir. Voy a curar al enfermo metiéndole el termómetro más veces, ustedes sabrán por dónde. Entre más veces me mira la temperatura, más veces voy a saber cómo lo curo. No, eso en todo caso es un síntoma, no estás haciendo más que medir. Pero el ejemplo que da Manuel Gil es muy importante. Hago un diagnóstico de que la carretera está para el lado del caramba, tiene unos hoyos del caramba, hay unas partes rotas donde el camión se va a caer de lado. El camión es de hace 20 años, el chasis está roto, el motor ha sido remendado 50 veces y como los usuarios se quejan, digo, hay que evaluar al chofer. Pero además ya evaluado el chofer está resuelto el problema, porque además no, pues ese chofer sí, después de la evaluación resulta que era medio majadero con los pasajeros. Y entonces puse a otro recién bañado a que manejara el mismo camión en la misma carretera con los mismos barrancos y digo, ya resolví el problema. Todo es una simulación, es un fraude de origen, pero además un fraude que está generando ganancias multimillonarias. Lo empezamos a ver con el multimedia de Fox. ¿Dónde quedó? Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Y ahora estamos hablando de 1.800 millones de pesos para capacitación de los docentes que salgan mal evaluados. ¿Y quién va a hacer la capacitación? No me lo van a creer. El TEC de Monterrey. Por adjudicación directa del señor secretario de Educación Pública, no por concurso, porque en esta UNAM pues, no habemos gente capacitada para formar docentes, ni en la UPN, que para eso fue creada, ni en las normales de maestros, ni en la nacional de maestros. Todas estas instituciones no sirven para nada, son quién sabe para qué fueron hechas. Este sería para mí el primer. A ver, ¿qué es eso que llamamos reforma educativa? Es una reforma antidemocrática, me faltó esto, antidemocrática, lo decía Hugo, pero yo diría más que antidemocrática, impuesta sangre y fuego. O sea, si alguna pedagogía podemos reconocerles es esa, la letra con sangre, que es, digamos, del siglo XVII, ya ni siquiera
siquiera del siglo XIX. Vimos golpes, gases, detenciones, asesinatos, 3 maestros murieron en estos 100 y tantos días de lucha. Hay todavía 32 docentes en la cárcel. Y vimos más movilización de policías militares y tanquetas que de pedagogos. Y los maestros entraban a un lugar a ser evaluados, rodeados no de asesores del INE, de policías privados vestidos de negro que decían seguridad. Y si un profesor dice, esta computadora no sirve, miren, no, ni siquiera puedo contestar el examen, lo sacaban a golpes. Donde llegaban a hacer el examen, no había las computadoras suficientes de los que ellos habían calculado, que ellos mismos habían invitado, es decir, hasta incapacidad logística para el desarrollo del examen. Por cierto, una de las pruebas es solo la normatividad. Apréndanse las normas de memoria, que llaman normas absurdas. ¿Qué haces si se está inundando tu escuela? ¿Hablas con el director primero o sacas a tus niños primero del salón? Todos los maestros contamos, saco primero a los niños del salón, no, porque el protocolo dice que tienes que hablar primero con el director, de ese tamaño. ¿Ustedes creen que los profesores no se sienten insultados, agredidos, ofendidos? Y con eso termino esta primera ronda. No hay reforma educativa en el planeta, en su historia, ni en la actual, ni en la pasada, ni les apuesto lo que quieren, en la porvenir, que una reforma educativa pueda prosperar sin el consenso ni el acuerdo de los docentes, porque no va a llegar al aula. Es decir, es una derrota que está fracasada y está muerta. Con un dato adicional, nos dijeron, ya evaluamos a 150,000 docentes, ya están evaluados. Por cierto, el 80% son idóneos, o sea, todo el discurso de que ninguno servía en su propio esquema, pues resultó falso. Pero bueno, ya encontramos al 20% que no sirve. ¿Saben cuántas cuartillas produjeron los 150,000 maestros? 1.500.000. La doctora Silvia Esmelquez o el señor Muñoz se pusieron a leer los documentos. ¿Quién evaluó el 1.500.000 cuartillas? Nos dice el INE, un grupo de gentes capacitadas. ¿Perdón? ¿Se dan cuenta del fraude? Eso es una mentira de principio a fin. O sea, un maestro se esmera en diseñar una clase y llega un muchacho pues, que busca chamba, que necesita empleo, y le dicen, sí, vente para acá, ya acabaste la prepa, sí, vente para acá, aquí pues, te damos una capacitación y vas a poder evaluar a este profesor que tiene 35 años dando clase en una escuela, ¿qué les gusta? En una comunidad en Los Lochias, Oaxaca. Y dicen, no, este profesor no sirve, no es idóneo. ¿Qué es esto? Evidentemente hay una rebelión de los docentes frente a una barbaridad así. Les pregunto a mis colegas, que veo varios aquí, ¿se imaginan que nos hubieran puesto el 10% de eso a nosotros como docentes universitarios? Estaríamos agarrados ya de las lámparas de allá arriba. Muchas gracias. Quiero comentar que no hay debate si todos estamos de acuerdo. Y entonces, sí, y quiero decir eso. Quiero decirles que Silvia Esmelquez estaba invitada a este foro, porque queremos ser un foro plural donde se expresen todas las voces, y que se negó a venir porque estaba aquí el doctor Carlos Silvas. Ese fue su argumento. Es terrible. Y si quiero hacerlo público. Yo, como no vino Silvia Esmelquez, pues voy a provocar a los ponentes, ¿no? Que no me cuesta trabajo, dice aquí el doctor. Todos estamos de acuerdo que esto puede ser una simulación, es decir, la reforma está mal planteada, se ha dicho en esta mesa, es un error de principio. Pero hay una cuestión que es fundamental. ¿Es necesaria o no una reforma educativa en este país? Es decir, ¿tenemos o no problemas con la educación de este país? Con la educación básica, con la educación a nivel medio superior, con la educación de la secundaria. ¿Tenemos o no problemas ahí? ¿Qué problemas tenemos? ¿Son reales o no? Porque cuando la propaganda oficial lanza toda una campaña, un sector de la población lo cree y dice, sí hay problemas, sí es cierto. Los maestros, muchos no saben escribir.
Es cierto, hay problemas de que en Oaxaca dejan abandonados a los niños. Es decir, hay un discurso oficial que es creíble por la población, porque hay un problema real. ¿Cómo enfrentamos este problema real? Esa sería mi primera pregunta. Segunda pregunta. Hay una apelación a una sociedad civil. Aquí se mencionaba, frente a lo que decía el doctor Hugo Casanova, no hubo participación ciudadana, por tanto no es políticas públicas. Y sin embargo, hay una asociación civil que se llama Mexicanos Primero, que me gustaría que alguien dijera quiénes son y a quiénes representan, pero que se apela el nombre de sociedad civil. Nosotros impulsamos esta reforma educativa, nosotros queremos esta reforma educativa, y se autodenomina la representante de la sociedad civil mexicana. ¿Dónde está la otra sociedad civil? ¿Dónde está esa ciudadanía que queremos que participe? ¿Es responsabilidad del gobierno que esa sociedad civil no participe? ¿Peña nos impide hacer foros de este tipo? Esta facultad ha dado una muestra de decir, aquí estamos y esta es nuestra posición. ¿Dónde está la sociedad civil? Tercera cuestión. Evaluación y medición. ¿Tenemos evaluadores en este país? Hemos visto, y eso sí, ahí estoy de acuerdo con el doctor Carlos Simas, los propios evaluadores aceptan que su evaluación estuvo mal hecha, entonces ahora ya la volvieron a hacer, ¿no? Pero ¿quién nos garantiza que va a estar bien hecha? ¿Dónde está un pool o un grupo o quién va a encabezar la evaluación de este país? Porque yo creo que sí es necesaria una evaluación. Yo sí creo que la educación en este país se debe evaluar. Nosotros evaluamos a los alumnos como académicos. No los medimos, los evaluamos. Por lo tanto, la evaluación es necesaria. ¿Quién va a hacer esta evaluación? ¿Hay gente que pueda hacer esta evaluación? Y termino con otra cuestión. ¿Qué pasa con la política? Es una reforma que se inicia, como bien lo decía la maestra Aurora Arroyo, antes del gobierno de Peña Nieto, con un modelo, porque sí hay un modelo, porque sí hay un objetivo que proviene del gobierno de Felipe Calderón. Y quizás mucho antes, desde el modelo de Salinas, cuando se inició este discurso de la necesidad de las reformas estructurales. Si hay un modelo, ojo, no es casualidad, y esto es lo que hay que discutir, si este modelo responde o no a qué intereses políticos y económicos, que inclusive me atrevería a decir, no son de carácter solamente nacional, sino a una división internacional, global, se dice ahora, de las necesidades de producción de este sistema. No está por allí la respuesta de la necesidad de este modelo que se impulse como reforma educativa. Yo los planteo como cuestionamientos, solo para que haya polémica, ¿no? Vamos a iniciar, damos la palabra nuevamente a la maestra Aurora Arroyo. Justo para aquella polémica, yo señalo un punto, ¿no?, que me parece muy importante. Creo que no es útil que digamos que no hay participación o que no hubo participación en esto que llamamos reforma. Yo creo que sí hubo participación y como yo les decía en un principio, creo que para entenderla mejor hay que retrotraernos 2 años, a los últimos 2 años de Felipe Calderón. Hubo, por ejemplo, acá tengo una iniciativa que se llamó 10 compromisos por la educación nacional con equidad y calidad, que firmaron 124 organizaciones. Como les decía, Mexicanos Primero es la más conocida, pero no era nada más Mexicanos Primero, y dentro de esas 124 organizaciones había también puntos, no todos eran iguales, hubo debate, etcétera.
Y por cierto que yo estoy haciendo un trabajo aquí dentro de un proyecto de la facultad, que es justamente cómo las organizaciones sociales participaron en, digamos, las propuestas de cambio legislativo del 2014. Entonces, yo pienso que sí hubo, y también como decía el profesor Chávez, de hecho, una parte de la ciudadanía, en especial los sectores medios urbanos, desde antes compraron la idea de que efectivamente la educación estaba muy mal, y para eso, digo, los resultados de PISA fueron muy importantes, y la manera en que se propagandizaron los resultados de PISA señalando solamente una serie de cosas. Hubo otras pruebas en que la educación mexicana no sale nada mal y que sin embargo ni siquiera salen en los periódicos. Eso también es interesante. Entonces, digamos, me parece que se creó un clima político favorable para lo que después serían estos cambios legislativos. Y sí, me parece que es muy importante señalar que este proyecto, que yo coincido totalmente con que es un proyecto que va más allá incluso de lo educativo, tiene aliados. O sea, evidentemente tiene aliados. Y creo que una de las cuestiones, digamos, que es muy preocupante de la lectura de la situación actual, es que una vez que hubo ese conflicto tan serio, y que lo sigue habiendo con los maestros, en especial con los de la coordinadora, pero no nada más con los de la coordinadora, que se sintieron, digamos, desoídos, humillados y demás, y con mucha razón, lo que ha faltado mucho es, digamos, grupos de mediación, en el sentido de grupos que sean críticos a las políticas y que puedan establecer, digamos, fuentes de mediación. Y eso es muy importante en cualquier sociedad, porque, digamos, creo que los costos que estamos pagando por este muy mal diseño de política educativa, por esa, digamos, total digamos, no nada más descuido, sino desprecio hacia los profesores, etcétera. Son digamos, oportunidades y tiempo que estamos perdiendo como sociedad. Entonces me parece que, digamos, sí sería muy importante que hubiese otros órganos, otros organismos, otras organizaciones de la sociedad civil, que aunque no tuviesen, digamos, los medios económicos, propagandísticos y demás que tienen Mexicanos Primero, estuviesen actuando. En ese sentido, y esa es una provocación no provocación, sino es un poco de diálogo con Hugo. Yo creo que una de las cuestiones que en el ambiente académico nos ha limitado es esta cuestión justamente de la evaluación. Es decir, los académicos todos casi están tan preocupados por la evaluación y por tener y escribir y los puntitos y no sé cuánto, y ahora tengo que escribir tal artículo, que se ha individualizado muchísimo el trabajo académico. O sea, bueno, les comento, yo por ejemplo participé muy activamente en el Observatorio Ciudadano de la Educación, que, digamos, tenía dos personajes que fueron muy importantes en el estudio de las políticas educativas, Pablo Latapí y Carlos Muñoz Izquierdo, y también otros colegas del ISUBE, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en un momento dado esta iniciativa terminó, y una de las cosas por las que terminó es también porque realmente, digamos, es el trabajo que eso significaba, es decir, hacer estas reuniones, estar, digamos, promoviendo, haciendo los textos que el observatorio produjo, etcétera, significaba tiempo y la gente ya estaba en otras cosas. Entonces, efectivamente hay un elemento de individuación también en el mundo académico, en el mundo de los intelectuales, etcétera, que ha, digamos, me parece limitado la capacidad de crítica y la capacidad de difusión de la crítica. Ahora se hace mucho, por ejemplo, a través de artículos en los medios electrónicos, ¿no? Ustedes seguramente conocen Educación Futura y otros, el blog de Nexo sobre educación, etcétera, en que la gente escribe bajo su nombre una serie de cosas, pero eso no es igual a lo que son los colectivos. Es decir, hay una necesidad, y esto es algo para ustedes también como jóvenes, yo creo que hay una gran necesidad de colectivos críticos, de colectivos que sean capaces de tener posiciones y que sean capaces de difundirlos y que sean capaces de tener una organización más allá de escribir en una red social o en un Twitter. Ahora, creo que en nuestra evaluación de lo que ha sido llamado reforma educativa hay muchísimas coincidencias. Efectivamente, como decía Arturo Chávez, es cierto, o sea, hay un proyecto que está muy ligado a las posiciones
de los organismos internacionales, que se inició desde la época de Salinas con digamos, la fuerza que tuvieron los planteamientos del Banco Mundial y que ahora, digamos, han sido de alguna forma sustituidos por los de la OCDE. Digamos, incluso aprovecho para comentarles una cosa increíble que descubrió un colega del Instituto de Investigaciones Sociales, Roberto Rodríguez, que es que en el nuevo modelo educativo hay párrafos enteros tomados de un documento de la OCDE, obviamente no entrecomillados, pero además una cosa increíble, digamos, a mí realmente no me espanta que tomen cosas de la OCDE, desde hace mucho que lo sé, etcétera. Pero lo que es increíble, además del entrecomillado, es que ni siquiera se cambian, digamos, los términos para hacerlos, digamos, asequibles y digamos, normales para México, sino que son, en esos párrafos específicamente, son términos que realmente yo los leía y me llamó la atención, no porque de momento supiera que eran, digamos, este tipo de, digamos, plagio o al menos copia textual, así, sino porque realmente no corresponden a la forma en que nosotros estamos de verdad, digamos, entendiendo la educación en nuestros propios términos. Ahora, tiene que, digamos, si tiene que haber una reforma educativa, yo pienso que para que haya una reforma educativa tiene que haber condiciones políticas. Y no existen condiciones políticas por ahora para una reforma educativa, porque una reforma educativa, ya lo dijo Carlos Simas, necesita de amplios consensos, y estos amplios consensos implican en primer lugar a los profesores, pero no nada más a los profesores. Y creo que las condiciones políticas del país, digo, ahorita no me puedo referir a ellos, pero ustedes las conocen perfectamente, de verdad, en este momento no dan para hacer una reforma política, lo que se podría, perdón, una reforma educativa. Lo que se podrían hacer serían cambios, al menos con mayor sentido común, o sea, cambios específicos en distintas dimensiones, con sentido común, que es lo que no ha habido. Ahora, una de las cuestiones principales es, perdón, ¿por qué? O sea, ¿por qué se hicieron los cambios en el sentido que se hicieron? Yo pienso que los objetivos implícitos de la reforma está, uno, el acotamiento del poder del centro. Es decir, en el momento en que Enrique Peña Nieto y su equipo entran al gobierno, realmente el problema fundamental, y ahí sí había alianzas muy fuertes, y había participación de muchos organismos de la sociedad civil, era acotar el poder del centro. Y en este intento, en esta, digamos, como diagnóstico de que había que acotar el poder del centro, coincidían organizaciones y puntos de vista y personas de muy distinta, digamos, raigambre ideológica. Es decir, yo también consideraba que se tenía que acotar el poder del CENTE. Luz María, que está aquí, ¿no? Y que es una colega de hace mucho tiempo y que es muy crítica, también estaba de acuerdo con que había que acotar el poder del CENTE, y ella no tenía nada que ver con Mexicanos Primero, obviamente, y sin embargo en un momento dado esa necesidad de acotar el poder del CENTE estaba ahí presente. Ahora, la cuestión es cómo lo hicieron. Me parece que la lectura cuidadosa de los cambios legislativos nos indica que esta cuestión, digamos, de acotar el poder del sindicato y de los sindicatos era digamos, un punto esencial. Estas leyes las construyeron personas que no saben de educación, eso es muy evidente. Es decir, la Ley General del Servicio Profesional Docente es una ley que hicieron, digamos, abogados a partir de un conjunto de ideas, una de ellas que la evaluación es central y que la evaluación es como ellos lo entienden, una evaluación estandarizada, etcétera, es la llave para tal, pero lo hicieron personas que, en el caso de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no toma para nada en cuenta que sí normar la carrera docente implica conocerla, implica respetarla, implica pensar en las condiciones concretas, implica, como decía Carlos, pensar en la diversidad de situaciones, y todos estos elementos, así dichos rápidamente, no están contenidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es una ley que
acuerdo con la primera parte de la reforma. Yo solamente estoy de acuerdo con un punto, o sea, de todo lo que se hizo, estoy de acuerdo en un punto. Yo creo que sí era necesario que los maestros, y a lo mejor aquí voy a dar lugar a polémica, yo sí estoy de acuerdo con que los maestros tenían que tener una ley específica, ¿sí? Esto sucede en muchas partes del mundo, es decir, como ustedes saben, los maestros estaban dentro de una gran bolsa que son los empleados al servicio del Estado, ¿no? Que en sus inicios fue el Estatuto de Trabajadores al Servicio del Estado que se hizo en los 30 y que tenía como objetivo, digamos, dar un marco jurídico. Esa ley, ese estatuto, luego fue transitando hasta convertirse con ciertos cambios en el apartado B del artículo 123 constitucional. Este apartado B que inicia de la manera que yo decía, tenía digamos sus orígenes en el corporativismo, es decir, los trabajadores al servicio del Estado, por ejemplo, trabajadores de la Secretaría voy a terminar rápido, de comunicaciones o de lo que ustedes quieran, y de cada una de las secretarías que conforma el gobierno a nivel federal, tenían sus propios sindicatos que eran sindicatos únicos, etcétera, y con un conjunto de elementos que no voy a repetir aquí, pero que están muy corporativismo. Eso nos daba una reglamentación sumamente que tenía el doble filo. Por una parte, muy protectora hacia los trabajadores, pero no tanto hacia los trabajadores, sino hacia sus sindicatos. Y me parece que, digamos, el tiempo ha transcurrido y demás, y que sí, efectivamente, los maestros, por su importancia, requieren una ley específica. Ahora, ¿cómo se hizo esa ley específica? ¿Para qué se hizo? Etcétera. Es algo en el que creo que todos los de la mesa estamos de acuerdo. Es decir, fue una ley que trató de disciplinarlos, que trató, digamos, que es profundamente antidemocrática. O sea, en muchas cosas estoy de acuerdo, pero, sin embargo, creo que ese cambio del artículo 3º que digamos, determina que los maestros como grupo específico se escinden del apartado B del artículo 123, me parece que en otras condiciones hubiera sido muy positivo. En otras condiciones, repito, no estoy defendiendo para nada lo que después ha sucedido. Bueno, por último, quiero decir que creo que a lo que nos ha llevado esta tremenda malhadada reforma educativa es efectivamente un conjunto de daños terribles a la nación, porque estamos perdiendo, hemos digamos, perdido mucho en términos del tiempo para el cambio, hemos perdido mucho en términos de una posibilidad digamos, de modificaciones que hubieran sido positivas. Hemos perdido mucho en cuanto a la confianza que se tiene y me parece que no, digamos, de hecho no veo una sola cuestión positiva tampoco en el terreno educativo. La evaluación que se está haciendo ha sido muy desafortunada, ha sido muy parcial, independientemente de que yo tengo respeto por los colegas que están a cargo de la Junta Directiva del INE. Me parece que es evidente que la manera en la que han actuado, digamos, de acuerdo con el marco normativo que se les marcó, etcétera, y sin hacer uso suficiente de su autonomía, finalmente ha sido algo perjudicial. Que se ha tratado en las últimas semanas, como ustedes saben, y con esto termino, de cambiar, puesto que el INE mismo hizo una modificación de los criterios e incluso pospuso las evaluaciones de tal forma que en noviembre nada más se van a evaluar una parte mínima de los maestros. Sin embargo, esta no es una solución a largo plazo, ¿no? Si va a haber oportunidad de otro segmento, voy a dejar el último segmento que tiene que ver con el conflicto, digamos, para hablar un poco de la CENTE, de cómo yo he visto la lucha de la CENTE. Siempre he estado muy interesada en seguir los movimientos del magisterio y me gustaría reservar la última parte para hablar justamente de los conflictos de la CENTE. Gracias. Le voy a
la palabra al doctor Hugo Casanova. Muchas gracias. Fíjense que, como pueden ver, el tema ofrece muchas ventanas, muchos espacios desde donde entrar, entonces el riesgo de perderse es tremendo. Quiero, sin embargo, celebrar, ya encontré algo bueno de la propuesta oficial, que no había pensado. Y a ustedes les viene muy bien este elemento, como estudiantes de ciencias políticas y sociales. O sea, tienen un ámbito de estudios, hay una especie de laboratorio de pifias y tragedias de la propuesta política. Claro, es un poco dramático el asunto porque además lo padecemos todos y porque la equivocación no solamente va a implicar un problema para nosotros estos años. Cuando una propuesta política es tan fallida en términos educativos, lo que se está haciendo es hipotecar el futuro de la nación. Y lo digo sin ninguna demagogia, sin ninguna retórica. Este problema impactará tremendamente el futuro. Y ahí este gobierno tiene responsabilidades muy graves. No están cometiendo un errorcito menor. Están cargándose el sistema educativo nacional. Y esto yo creo que lo debemos tener muy claros en términos de análisis político, análisis social y como ciudadanos, por supuesto. Esto lo quería compartir con ustedes. Hay un tema que me salta y es el de las dimensiones que les hablaba hace un rato y que nos